Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, con el cual queremos acompañarte, queremos estar contigo, queremos que en medio de toda esta dificultad, a veces nos falta la paciencia, a veces estamos más tranquilos, podamos tener realidades, testimonios que nos inspiren. Hoy tenemos a Rafael Daqui. Rafael es un portugués, es un brasileño en realidad, que habla portugués, pero que vive en Alemania, en Königstein, y se encarga de los países de algunos países de África, de habla francesa, de habla portuguesa, del norte de África, una experiencia tiene él riquísima, conoce en profundidad lo que está pasando allí. Uno a veces tiene una idea de África o de los otros países muy genérica, ¿no? El desierto o los leones o cosas demasiado superficiales. Pues con esta testimonio y entrevista seguramente aprenderemos más, nos haremos más conscientes de la belleza, de la riqueza y del impresionante papel que está haciendo la Iglesia Católica en el mundo y en concreto en África. Así que sin más, veamos a Rafael de aquí. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Hoy tenemos un invitado muy especial, nada menos que Rafael Daqui, de nacionalidad brasileña, pero vive en Alemania, en Königstein, pertenece a nuestra fundación ACN y está encargado de acompañar algunos países de África con una variedad de lenguas y de culturas y de realidades en nuestros amigos de proyectos. Rafael, gracias por estar con nosotros en la cuarentena. Gracias, padre, por la invitación. Estoy muy feliz de hablar desde Alemania a Colombia. Estupendo, Rafael. Y bueno, yo te quisiera hacer una primera pregunta que es de carácter más humano, más, digamos, que nos ayuda. El propósito de estas entrevistas es poder tener alguna información que nos inspire, que nos ayude, que nos mueva a, a seguir al Señor. ¿Cómo has vivido tú este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo vives allí en Alemania? Ya sabemos que evidentemente allí, a pesar de que ha habido muchos contagios, la tasa de Mm, mortalidad es muy baja, pero las mm. condiciones de confinamiento no son muy restringidas. Pero ¿cuál es un poco tu situación allí? Cuando llegó el coronavirus fue una sorpresa. Yo tengo 3 niños, 2 niñas y un niño. Y con mi mujer, yo había regresado de Burkina Faso. Yo estaba en Burkina Faso porque yo soy responsable de proyectos por Burkina Faso y es el país en donde ahora, tenemos que hacer mucho porque hay mucho terrorismo, yihadismo y muchos problemas. Entonces, en febrero me fui con el director de Italia y un equipo de nuestra fundación a visitar el país. Y ya ahí había un poco de esa tensión del coronavirus. Pero cuando yo regresé, yo creo que a principios de marzo, todo se vivía en otra atmósfera, ¿no? Como yo estuve en Burkina Faso por una semana, no se nos olvidó casi de hablar de coronavirus y ya cuando regresé a Alemania ya empezaban a decir vamos a cerrar las cosas y la escuela, hasta que un día mi hija llegó en la casa y dice, la maestra nos ha dicho que tenemos que traer nuestros libros a la casa. Entonces yo dije, creo que no van a la escuela la semana que viene. Y así puedo decir que bien, hemos vivido muy bien en familia, gracias a Dios yo no estoy solo. Hemos trabajado desde mi casa casi todo el tiempo. Ahora yo estoy en la oficina para en reuniones y encuentros, vengo a recoger proyectos, o sea que el trabajo no se ha parado, al contrario, o sea, hay mucho trabajo, hay mucho sufrimiento también para mí interiormente, porque yo sé que acompaño a gente que vive en modo muy distinto del mío la situación del coronavirus, ¿no? En África. Ok. Rafael, bueno, eres brasileño, vives en Alemania y hablas muy bien el español. Eh, Gracias. Portuñol casi. no, 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 no es muy portuñol, es bastante El español. portugués es el español mal hablado, no se preocupen. Nos Bueno, vamos a entender bien. es muy condescendiente, pero em, te quisiera preguntar, ¿por qué llegaste a ACN? ¿Qué haces? ¿Por qué? Cuéntanos un poco de ti, para entender un poquitico tu lugar allí en la fundación. Sí, me considero un misionero. Yo soy de formación abogado, pero soy misionero por el bautismo, por la gracia de una comunidad. Yo soy miembro de una comunidad nueva que se llama Comunidad Shalom. Es una comunidad brasileña, una comunidad que es una comunidad nueva y que como cosas nuevas en la iglesia, o sea, ACN creo que está muy interesada en ayudar a estas novedades del espíritu para que salgan adelante y para que den a la iglesia, al hombre de este tiempo, lo que necesita.
Entonces, como miembro de Shalom, misionero, yo estaba estudiando en Roma, haciendo mi tiempo de licenciado en Roma, y entonces he conocido esta fundación fenomenal por el trabajo que hace ayudando a la formación de misioneros. Y ha ayudado a mi comunidad y fue así que he conocido a ACN y entonces buscaba una persona para América Latina aquí en la central, en Königstein. Me han dicho que se vaya a Königstein para hacer una experiencia de 3 meses. Seguramente no va a conseguir quedarse allá, porque un chico que nació en Río de Janeiro, que vivió en Roma 5 años, ¿cómo se va a quedar en un pobladito tan pequeño en Alemania y vivir? Pero aquí estoy, por gracia del Señor. Yo lo considero como una llamada de Dios en mi vida y soy muy feliz por eso, porque aquí puedo servir la Madre Iglesia, puedo servir mi vocación desde el bautismo y ayudar un poquito, aunque sea un poquito, a construir la iglesia de hoy. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí en Alemania, en Königstein? Yo llegué, o sea, definitivamente en 2010, o sea que voy a cumplir 10 años de Alemania. Aquí empecé trabajando por América Latina, ahora trabajo por África y estoy muy feliz. O sea, fue un cambio importante en mi vida porque yo soy latinoamericano y la cultura, todo es más cerca de mí, y mi realidad y de un momento todo eso se cambió a África, pero me enamoré de África, tengo que decir que es también la acogida, los retos que hay de la iglesia, la primera evangelización, es fenomenal. Me encuentro muy bien en este tiempo trabajando por la iglesia en África. Y justamente entrando en ese tema, Rafael, de África, que para nosotros los que tenemos una idea muy somera del continente, quizás uno se imagina que en el norte está el desierto, países bastante musulmanes, etcétera. Incluso en el centro, la Ujú, África de las junglas, los gorilas o los leones, ujú, la población de raza negra sobre todo, y en el sur quizás Sudáfrica. Bueno, quiero decir, tenemos una idea muy poco diferenciada y me imagino que evidentemente es un continente gigantesco con todo tipo de ujú, matices de cosas. Y por eso me parece tan enriquecedor que nos puedas decir algo. Dices que estás centrado en países como Burkina Faso y Camerún, aparte de los países de habla portuguesa y algo más al norte en estos países musulmanes. Pues yo sí. quiero preguntarte que nos dijeras algo, un poquito de cada una de esas tres realidades, digamos, al menos para situarnos de cómo es la iglesia allí, de cómo están Mm. viviendo las cosas allí. Por ejemplo, este Camerún y Burkina Faso, ¿dónde están? ¿En qué parte del continente más o menos geográficamente? ¿Y qué nos puedes decir de la iglesia allí? Sí. O sea, mi concentración de trabajo es Burkina Faso y Camerún, aunque tengo también la responsabilidad de países como ha dicho usted, padre, norte de África y países lusófonos. Los países lusófonos, empiezo porque son sencillos, son países que en pasado han tenido experiencias con el comunismo, experiencias, podemos decir, de persecución de la iglesia. Así que son países no poco prioritarios para nosotros, ¿no? No es que le olvidamos y decimos rápidamente, pero son como iglesias que son países que han pasado por guerra civil y hay como iglesias para construir después de este tiempo, de los años 90 aún no hemos vivido así, ¿no? Angola y Mozambique, sobre todo. Hay países muy pobres como Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, es un país de habla portuguesa, se llama Guinea-Bissau, está en la África Occidental. Hemos visitado el país hace poco tiempo, hace un año y medio. Y es un país donde la iglesia es todo para todos. O sea, es verdad que hay el Estado, pero si no fuera la escuela, no fuera el centro de salud de la iglesia, ¿qué sería de esta pobre gente? De hecho, gracias a Dios, por ejemplo, para dar el ejemplo de Guinea-Bissau que hemos visitado, la iglesia ha puesto todas sus instituciones a disposición para tratar a la gente con el coronavirus porque no hay hospitales. La gente se muere. El otro día me llegó la noticia triste de un padre que se murió porque allá no pueden hacer tratamiento para los riñones. O sea, cosas que nosotros en Latinoamérica, gracias a Dios, hay sitios donde no hay, pero conocemos centros, ¿no? Pero en todo el país no hay. Y pues países lusófonos. Pero tengo muchos proyectos en Burkina y Camerún, son iglesias grandes, Burkina y Camerún. Burkina tiene 15 diócesis más o menos.
Camerún, más de 15, seguro 20, más o menos, no sé decir el número ahora, pero son iglesias que tienen, como por ejemplo Camerún, retos como Boko Haram al norte. Mm, ¿No? El Boko Haram, que se oye muy hablar de Boko Haram en Nigeria, ujú. pero el Boko Haram hace sus paseos de muerte para traer la muerte y no se para, ¿eh? En coronavirus no se para, o sea, continúa allá. Entonces, yo recibo fotos de obispos y ha dicho, Rafael me fue a celebrar la confirmación de los chicos, de los jóvenes, y con los militares, todo, ¿no? Alrededor de él para la seguridad, porque lamentablemente no es posible en otro modo, aunque evitan muchas veces que sean acompañados por militares para no atraer problemas, ¿no? Y pues, y tengo el norte de África, que es todo otro reto, pues una iglesia de minoría, pues hablamos de menos de 1% de la población, en general la iglesia sirve a cristianos que son extranjeros. Así que son dos minorías. Minorías porque son cristianos, minorías porque son extranjeros. Estamos hablando de gente que pasa, a veces que quiere pasar por el desierto, usted ha hablado del desierto, ¿no? Para llegar a Europa. Entonces la iglesia hace un trabajo de acogida, un trabajo de escucha, de mostrar a esta gente que quizás no es la mejor opción para su vida o para que puedan profundizar algo en su vida y recibir esta acogida, ¿no? Este amor de Dios que a veces no conocen. A veces son cristianos también, ¿no? Que están pasando por eso. Y, o sea, la iglesia es una minoría, pero que el Papa Francisco cuando estuvo en Marruecos el año pasado ha dicho una minoría muy importante, que tiene que hacer la diferencia. Como nosotros en este tiempo de cuarentena no lo podemos vivir como cristianos como todos los demás, sino que vivimos nuestra cuarentena. Y qué bueno que fue que empezó en Cuaresma, ¿no? Eso todo. Entonces, en mi casa, por ejemplo, pasando ahora de trabajo a mi casa, porque ahora está un poco confundida las cosas, en mi casa hemos empezado quizás, como la iglesia entró en mi casa y las niñas que iban con nosotros a la misa el domingo y fin de semana, durante la semana también participan en la misa con nosotros y a veces no toda la misa, pero empiezan a oír un poquito más del Evangelio, a hacer atención a las historias, porque están sentadas ahí delante de la televisión. Muy interesante. Em, ¿Por qué el Papa Francisco fue a Marruecos? Da la impresión El- de que, como desde el punto de vista estadístico y quizás con una lectura bastante superficial, diría, bueno, es un país donde prácticamente no hay católicos y el Papa se da como a la tarea de una visita que puede parecer demasiado onerosa para Mm, la gente, ¿no? Quizás, pues, digo, una lectura muy superficial, pero tú nos ajá. puedes decir un poco. El Papa tiene este gusto, ¿no? De este amor, de esta opción preferencial por el diferente, por la minoría y eso quería dar quizás como marcar este momento con su llegada. Luego después también ha nombrado un cardenal. Marruecos tiene un cardenal ahora, que es un español, o sea, de habla española, y fui muchos años misionero en Paraguay, un salesiano, y ahora es cardenal en Marruecos, era arzobispo de Rabat y ahora lo hizo cardenal también. El Santo Padre quería dar una señal al mundo de atención a este gran problema que es la migración, claro, aunque es un tema también que se puede politizar mucho, pero quizás no quería marcar politizándolo claramente, sino que diciendo, sigamos aquí haciendo la diferencia. Hay muchos, y el Santo Padre ha tomado eso en sus discursos, se puede leer, es fantástico, ¿no? Leer eso, porque yo me fui con un grupo de personas de nuestra fundación a Marruecos, luego después de la visita del Santo Padre, exactamente para hacer esta experiencia del Papa, siguiendo después de los pasos de Papa Francisco, a ver lo que el Papa ha visto, para ver qué nos podemos sacar de eso. Y hemos visto, por ejemplo, las hijas de la caridad, que sueldo no tienen, notoriedad no tienen, son enfermeras, médicos, asistentes sociales, están ahí cuidando a la gente que no tiene su religión, no tiene la misma religión, y son, lo que es muy importante, lo que voy a decir creo ahora, el único evangelio que muchos van a leer en este país, ellas como personas. Así que
fue muy emocionante este viaje porque nosotros estamos acostumbrados, por lo menos aquí en Europa, me imagino también en Colombia, a vivir un evangelio que es pues un poco de exteriores, ¿no? Voy a la misa, saco allá donde no se puede ir fácilmente a la misa, porque la misa no hay. El obispo nos contaba de un chico que estaba de voluntario en Marruecos que ha hecho 5 horas para ir a la misa, para irse a la misa. ¿No? Y el sacerdote, claro, pues lo ha recibido, han almorzado después, han hecho, se ha confesado y ha regresado de su casa. 5 horas más para regresar. Entonces es un trabajo de iglesia que hay que apoyar, claro, porque es un trabajo de una presencia del Evangelio, no solamente con los sacramentos, pero también con el sacramento de la caridad, ¿no? La iglesia lleva muchísimas cosas como escuelas, centros de salud, no solo en Marruecos, pero podría ser también Mauritania. Tenemos un proyecto muy hermoso en el momento en Mauritania. En Mauritania, las hermanas llegaron a Mauritania porque Mauritania antes no tenía personal con formación universitaria. Entonces, a un momento el gobierno ha dicho que dejamos la iglesia entrar, un país islámico, para que nos den lo que no tenemos. Hoy, gracias a Dios, tiene ellos sus universidades, tiene también miembros locales pero el gobierno no ayuda a las hermanas, no les paga sueldos, ¿no? Y hoy continúan las hermanas allá y su vida aún tiene sentido, que es acompañar a los niños. La malnutrición existe tan fuerte en estos países, ¿no? De clima desértico, y las hermanas hacen un trabajo fantástico, fantástico. Rafael, Es veo, lo que sí, maravilloso, porque nosotros no conocemos mucho África, por lo menos yo no la conozco mucho. O sea, no la conozco desde luego, nunca he estado, pero me suena dónde queda un sitio o otro, me suena que Camerún queda más o menos en el Cuerno, que el norte. Veo que atrás tienes un mapa de África. Tú lo puedes acercar a la cámara aquí sí. y nos puedes señalar dónde Uh, quedan esos países. Vamos a ver. No, no muevas la cámara, solo trae el mapa. No sé si te queda difícil o lo tienes pegado a la... Ah, no, lo tengo fácilmente, lo puedo traer. No sé si es muy Tráelo, grande tráelo. quizás. Sí, sí, Ok, no pasa lo voy nada. a traer un minutito. Sí, sí. Gracias. Y así vamos aprendiendo un poco más. Eso siempre me acuerda de mi abuela, que le gustaba ver las cosas en los mapas para entender un poquito, ¿no? Aquí seguimos nuestro viaje. Eso es. Nuestro viaje. No sé si la luz nos va a permitir que miremos mucho Está de lo que perfecto, tenemos, está pero perfecto. aquí lo que tengo yo, o sea, lo que acompaño yo son países como Libia. Libia, un país que tiene como prácticamente como si fueran dos diócesis, ¿no? Pero solo un obispo para todo Libia. ¿Ves cómo Libia es grande? Oh, Y que está en Trípoli. Es un obispo maltés, y el trabajo de caridad es fantástico de la iglesia de Libia. Acogen a gente, por ejemplo, o sea, otro día tenemos un proyecto de vehículo para que puedan ir a visitar a los sitios de pasaje. Hay situaciones sobre todo de tráfico de mujeres, se dice en español, ¿no? sí. Como tráfico humano, ¿no? Trata de Blanca se llama, sí. Trata, exactamente, sí. Entonces, mujeres que son cristianas, usadas, abandonadas y las dejan totalmente sin nada delante de la puerta de la iglesia. Eso es Libia. Tunisia, Túnez, ¿no? Tiene aquí, es una sola diócesis, ¿no? Todo el país. ¿Y Algeria, sabes más o menos qué área puede Marruecos. tener un país de estos, Rafael? ¿Puede ser más o menos en kilómetros cuadrados o es una pregunta ya demasiado... Es una pregunta muy fuerte Wikipedia sabe mejor que nosotros. En la cabeza yo no tengo todos los números Imagino porque que yo acompaño 27 países, entonces ya puede ser del tamaño de Colombia. Es solamente para que la gente que nos ve sí, se sí. haga una idea de que en un país de esta... Pero aquí se puede mirar bien porque aquí tiene España, para quien conoce España, cuánto es grande, se ve que por lo menos 3 veces grande como España es Algeria, ¿no? Claro que en la parte sur es todo desértico, pero tenemos una diócesis en el desierto de Gardaya, es una diócesis que tiene un nuevo obispo aquí también en el sur. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, en Tunisia para ayudar a la presencia cristiana en el sur, exactamente en el desierto, porque hay mucha gente
que pasa por el desierto y necesita acogida. Y nosotros cristianos tendríamos que ser especialistas en el tema, ¿no? Y entonces Oscar estamos Rafael, trabajando en eso, mucha para que poner ahí padres que puedan. gente del África Central atraviesa todo el desierto para llegar arriba al mar Mediterráneo y a través de Sí, Europa, sí, sí. hacen semejante, digamos, travesía. Perdón, no he entendido, se ha cortado. eh, la gente de África Central, de la parte, digamos, del Sí, centro, atraviesan el desierto del Sahara hasta arriba a llegar al Mediterráneo y casi sí, que tan peligroso es ah, atravesar el desierto como atravesar el mar, o sea, es una cosa ahí terrible. sí. Hay muchas rutas, hemos oído muchas historias en Marruecos cuando estuvimos allí de jóvenes, ¿eh? Estamos hablando de jovencitos, a veces con 20 años, a veces no tienen 18 años y van con la ilusión que le van a dar un trabajo, que alguien le va a dejar pasar. Por ahí se quedan esperando que puedan pasar a España, por ejemplo. O sea, hay historias muy duras de gente que pasa por camiones y que son explotados a veces por personas de su mismo país. Hay historias que hemos oído de gente de Camerún, para que se entienda, Camerún está aquí Ok, y Marruecos está allá. Así que no es que han llegado aquí por avión. Se fueron, muchas veces hay rutas que pasan por aquí desde el norte por, por aquí y se van para allá. Hay otras que van por aquí por Libia, Níger, Libia, ¿eh? Para salir. Y entonces gente de su país que le promete, sí, que venga, que le vamos a dejar a pasar a España y después llegan allá, es otra historia. Y ya empieza una extorsión de la familia que le sacar dinero. Es gente a veces que tiene formación, son jovencitos que son jóvenes universitarios o otro. Hay una otra dimensión también de cristianos en este norte de África, para que no se hable solamente de migración, que es un tema que nos interesa mucho. Es el tema, por ejemplo, en Marruecos y en Tunisia o Túnez, ¿cómo se dice en español? sí, Túnez. sí. Tenemos proyectos de campamentos de jóvenes de verano, Ujú. que son jóvenes subsaharianos, que son estudiantes universitarios y son la élite de mañana de África, que se van allá para formarse en las buenas universidades que hay en estos países, pero están en un contexto totalmente diferente, sin su familia. Muchas veces la iglesia es una minoría, sin conocer dónde está la iglesia misma, porque se encuentran en modo un poco escondido, ¿no? Entonces, la iglesia organiza campamentos para estos jóvenes para enseñarles cómo vivir su vida en este nuevo país, en este nuevo contexto, una formación cristiana de bases, una formación sobre vida y sexualidad también, porque muchas veces sin su familia, es muy interesante lo que vivimos. Eso, lo hacen en grupos pequeños de 25 o 30 para que se puedan hablar, van padres, van hermanas, otros laicos jóvenes que han ya hecho retiros y que les ayudan a sacar adelante y que cuando regresen sus clases en la universidad sean cristianos más, digamos, que puedan dar razón de su fe, porque han llegado muchas veces con no hay que olvidar que en África la gente se bautiza, se confirma con la edad muchas veces muy tarde. O sea, no, no hay un bautismo a veces en muchos pobladitos porque no hay curas para todos los sitios, ¿no? No hay bautismos de niños. A veces los niños se bautizan ya a la edad un poco más de 9, 10 años. Entonces empiezan la primera comunión y ya cuando llega la edad de la universidad a veces no han hecho la confirmación. Entonces la oportunidad a los campamentos de acercarse a los jóvenes para darles el sacramento también. Bien, y una última cosa para dejarte descansar del mapa. ¿Nos puedes señalar los países de habla portuguesa que mencionabas para tenerlos como Sí, geográficamente? aquí están. O sea, los países de habla portuguesa están pues tenemos acá, que son Cabo Verde, por ejemplo, y Guinea-Bissau. Y los dos principales, digamos, los más grandes, ¿no? Son Angola y Mozambique, que están aquí casi Mozambique, que está como al lado de África del Sur.
y Angola, entre Namibia y Angola. De hecho, Namibia es muy conocido, por lo menos en Alemania, no sé en Colombia, por sus safaris, el desierto de Namibia para fotografía es muy bonito. Hay mucha gente que va a África, de hecho tiene una red de hoteles muy buena. Namibia no es un país tan necesitado y tiene el mismo desierto de Angola, pero aquí hay hambre en el sur de Angola, el mismo país conocido por el petróleo, ¿no? Por que las construcciones, que Luanda, que es una ciudad tan cara, eh, hambre. Se ve, yo me recuerdo muy bien en la experiencia en Angola, en Lubango. Es una ciudad, la tercera ciudad de Angola, prácticamente. Cuando me fui a Lubango, Si quieres, yo me, descarga el mapa porque pobre tú. yo me fui a Lubango, me veía los niños, Lubango es la tercera ciudad más grande de Angola. Los niños no tienen salas de clases, o sea, la iglesia era capilla. A las 6 de la mañana empezaba el rosario, llegaba el padre a las 6:30 para celebrar los días que podía en la comunidad, celebraba la misa, si no decían ellos la oración de la mañana y ya luego llegaba la profesora. A las 7, 7:30 llegaba la maestra y la capilla, 4 lados la capilla, 4 salas, aulas, ¿no? Para dar clases. Y los niñitos que no tenían, traían su silla en la cabeza, estas de plástico, ¿no? Son experiencias fuertes de lo que es la iglesia para esta gente. Y por eso soy tan feliz haciendo mi trabajo, porque veo que de verdad es una inversión fantástica. Invertir en la iglesia en África es una buena cosa. Rafael, ¿qué tipo de proyectos concretos apoya Mm. ACN en estos países? Puede cambiar mucho, ¿no? De un país a otro. Pero yo ahora estoy trabajando mucho con Burkina Faso. Espera que voy a poner aquí. En Burkina Faso, porque tenemos el problema del terrorismo. Ellos ya estaban en lockdown, eso se me comenta de modo chistoso, ¿no? El lockdown de ellos ya ha empezado hace 3 años, por lo menos. O sea, tienen dos enemigos allá, el coronavirus y el terrorista. Entonces, allá, por ejemplo, tenemos proyectos más de emergencia. Hemos dado aquí y allá, por ejemplo, catequistas que tuvieron que huir. El catequista en África es una personalidad muy importante. A veces en Latinoamérica no sé si entendemos muy bien lo que es el catequista en África. Para decir en una palabra, el catequista es como el padre en el sacerdote allá, porque claro, no celebra la misa, pero reza con la comunidad va a buscar a esta persona. El catequista en general es una pareja, es un hombre y una mujer que son como una referencia de la espiritualidad, de la moral, a veces, ¿no? En un sitio. Si dos personas tienen un problema, entonces no es que no tienen tiempo de ir a buscar un juez, no hay juez en los pobladitos. Entonces van al catequista. Y eso no es solo para los católicos, es para todas las religiones. Estamos hablando de Burkina Faso, que es un país que tiene solo 25% de cristianos y 60% de musulmanes. Entonces estamos buscando, ha habido muchos catequistas que tuvieron que huir porque en poblados fueron tomados como por el nuevo ISIS. Eh, Podemos hablar así, perdóname, pero no es para hacer prensa, ¿no? Pero es como un nuevo ISIS que se está instalando allá. Y los catequistas tuvieron que huir y el obispo me ha dicho, ¿qué hago? Les mando en otras diócesis, no vamos a tener mañana cuando necesitamos a regresar al trabajo de evangelización los catequistas porque se van a perder en otras diócesis con sus familias. Y hay un problema serio. No, es que hablan francés, no es así. En Burkina Faso, en Camerún hay más de 200 lenguas. En Burkina Faso habrá por lo menos principales 4 o 5, ¿no? Y una de ellas, que es el Gurmanchi, por ejemplo, es una lengua que se quedó en el norte, un poquito fuerte de un tiempo de inmigración que hubo en los años 50. Y estos catequistas son de lengua Gurmanchi. Se le mandamos a la otra zona Gurmanchi del país, lo mandamos otra vez al terrorismo. Así que el obispo ha dicho, ¿qué hago yo para mantener a esta gente aquí?
que sigan siendo luz para nuestra gente. Entonces estamos buscando hacer un proyectico para que tengan una casita, para que ellos puedan regresar a trabajar. No les damos el dinero para que coman, sino que les damos un trabajo para que puedan empezar algo así. También las hermanas que tuvieron que huir. Una hermana, por ejemplo, que estaba en un centro de salud, es una historia fuerte, eran tres en verdad, pero una de ellas yo conocí ahora en febrero cuando estuve allá. Tuvieron que pasar 2 días en el bosque, las hermanas, porque los terroristas llegaron y han dicho en el poblado, ¿dónde están las hermanas? Así que la gente del poblado ha dicho, hermanas, váyanse porque los terroristas están llegando ahí, los yihadistas. Entonces buscamos apoyar que esta gente continúe allá. O sea, que estas hermanas sigan allá, porque ellas son una presencia que hace toda la diferencia, ¿ya? Yo voy a usar un ejemplo de Benín, pero sirve para muchos países de África. Un obispo me ha dicho una vez, ha dicho, Rafael, ayúdanos a implantar comunidades de hermanas aquí en nuestra diócesis, porque ellos viven un problema que es cultural, matan a los niños, infanticidio, ¿no? Matan a los niños porque tiene el diente, le nació arriba, no le nació abajo, o porque cuando nació con la cabeza así o así, matan sencillamente por cultura. Y entonces las hermanas, me ha dicho, cuando las hermanas están en el poblado, la gente no tiene el coraje de hacerlo, porque sabe que van a la hermana para que les ayude con el nacer del bebé. Y entonces los niños están protegidos. Así que, No, o sea, Rafael, me parece maravilloso porque con esos dos o tres ejemplos concretos, a mí me parece que una gran manera de ver el conjunto es ver el detalle, porque te hace ver la riqueza, la variedad, la complejidad de todo lo que allí sucede y nos hace también dimensionar la importancia de la Iglesia Católica y de lo que una fundación como Ayuda a la Iglesia que Sufre puede aportar allí, en el mundo entero, también por supuesto en Colombia, pero esto nos abre ventanas y nos permite darnos cuenta de que el mundo es más grande de lo que se presenta inmediatamente a nuestros ojos. Y finalmente, Rafael, una última pregunta. ¿Qué te ha servido? Qué nos podrías compartir? Aquí hay mucha gente que nos ve, que quizás está encerrada todavía en su casa, está allí con sus hijos o los niños estudiando o algún joven. ¿Qué nos sugerirías? ¿Qué nos compartirías de cara a este tiempo de cuarentena para las personas que nos ven? no hay que olvidar que no todos están viviendo la cuarentena como nosotros, ¿no? Con el zumo de naranja y la vida fácil que tenemos, la misa con la televisión. Yo creo que es un tiempo también de no olvidar, o sea, que no pensemos tanto en nosotros, pero que también pensemos un poquito a los demás. Yo pienso, hoy, ayer, hemos tenido un proyecto aquí, por ejemplo, de radio, ¿no? Una diócesis en Burkina Faso que no tiene radio, no tiene radio católica. Entonces, ¿cómo van los fieles a seguir su vida espiritual? O sea, son retos así, no puedo de un día a otro empezar la radio, ¿no? Pero cómo la creatividad, o sea, que nos abramos a la creatividad del espíritu. Mm. El Papa, no, eso no soy yo, es el Papa que lo está diciendo eso, que seamos creativos en el amor, ¿no? Hay gente que necesita una llamada, hay gente que, estoy hablando de África, pero podemos hablar de nuestra realidad, ¿no? O sea, hay gente que hace mucho no hablamos. Yo he experimentado también este amor en este tiempo de cuarentena. Había amigos con los cuales yo hace mucho tiempo no había hablado y de hecho me llega un WhatsApp o me llega una invitación por Zoom para, para que hablemos. Entonces, aprovechemos y dejemos el Espíritu hablar, soplar un poco lo que necesitamos hacer en este tiempo, más que seamos nosotros a tomar las decisiones de la vida, pero abramos nuestros ojos, dejemos que el Espíritu Santo nos muestre el camino a seguir y los sufrimientos de este mundo. Pues nada, con esto nos inspiras, nos abres un panorama y nos has compartido también de tu vida, de tu experiencia y de tu corazón. Rafael, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos y acompañarnos aquí en este espacio de la cuarentena. Dios te bendiga.
Gracias, Padre. Muy bien, queridos hermanos, creo que hemos visto a Rafael, me parece muy lindo, nos trajo el mapa, nos mostró los países, eso le ayudó a uno a aprender hasta de geografía. Aquí en la cuarentena aprendemos de todo, recordamos dónde quedan esos países de África, Camerún, al norte, eh, Argelia, Túnez, etcétera. Y en ese sentido pienso que cuando nos ha contado esos detalles, lo que la iglesia hace en los países del extremo norte de África o el papel de las religiosas, el sufrimiento de los obispos, el rol de los catequistas, nos dice, hey, la iglesia es gigantesca, la iglesia tiene un papel importantísimo, tú también tienes un papel importantísimo. Allí donde estás, cada uno tiene un rol, tiene una misión y que esto no lo perdamos nunca de vista, porque sin duda esta conciencia nos ayudará a seguir adelante, con la claridad de que tenemos una misión, podremos seguir ayudando, animando y respondiendo al querer de Dios. Así que nos vemos la próxima vez con más entrevistados, con más personas significativas e inspiradoras para nuestra vida en la cuarentena. Dios los bendiga.